Creemos que hay tantas formas de ser mamá como mamá ser el mundo. Creemos en abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. El Club del Caos es un lugar seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡no puedo más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! ¡O ni uno más! Aquí encontrarás tribu, historias reales, mamás y papás como tú y otros muy diferentes. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Esto es el Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. En el episodio de hoy nos acompaña Nati Pardo. Nati, desde su parte profesional, Eli, yo creo que tiene un montón para aportarnos. Bastante. Demasiado. Pero definitivamente hoy queremos hablar de la mujer, no de la profesional, de su historia de vida, de el concepto familia reconstituida, que para las que no sepan qué es ahorita, Nati nos da un contexto chiquito, pero definitivamente es un episodio que seguramente nos va a mostrar que hay muchas maneras de construir o tejer familia. Entonces estamos muy felices de tenerte acá. Gracias. Feliz de acompañar. Yo estoy demasiado feliz. Nati es prima mía, pero más que una prima, es como una hermana del alma. Entonces, para mí, Nati, es un honor que estés acá, que además yo soy testigo de tu historia, entonces me parece espectacular que la puedas compartir con todos. Qué rico tenerte acá. Gracias. Yo creo que estos escenarios son muy nutritivos. O sea, realmente creo que darle voz y contexto a las historias que muchas veces están enmarcadas en el dolor, en el duelo, en la pérdida, en la dificultad, y encontrar, digamos, como una luz de esperanza y unas formas diferentes de vivirlo. Yo creo que eso, por eso cuando me llamaron dije sí. O sea, yo creo que vale la pena como darle la oportunidad a que esta versión de la historia también ocupe un espacio. Qué hermosura, Nati. Bueno, yo creo que podemos empezar porque nos cuentes un poquito quién es Nati y cómo empieza esta historia de familia. A ver, pues Nati es muchas cosas en realidad. Digamos que desde el ejercicio profesional que por ahí empezaste, yo soy médica, tengo una formación un poco por fuera de lo tradicional, y llegué a ella también como un ejercicio, digamos, yo diría que doloroso. O sea, digamos que la primera transformación importante en mi vida de reconfigurar el pensamiento, Eli pues lo puede decir acá, pero yo tenía, digamos, como unos planteamientos, una estructura de creencias de vida, creo que muy fijas, ¿cierto? Y era una niña muy by the book, como que lo que hay que hacer se hace, ¿cierto? Y mi vida había sido muy así. Y el primer encuentro importante en mi vida que me hace como recalcular y de pronto replantearme y abrirme hacia otras formas fue lo profesional. Yo tenía un planteamiento profesional muy estricto y la vida me empezó a mostrar que por ahí no era, pero por ahí no era porque claramente después lo entendí. Porque yo estaba siguiendo ese camino profesional en torno a la constitución desde lo que el ego, o sea, la motivación que había era el ego, el aplauso, el reconocimiento, la valoración de los compañeros, más allá de que realmente yo me apasionara por el tema que yo estaba persiguiendo. Cuando yo me metí a leer, a entender, a buscar, yo siempre tenía lo que hoy hago, como que primero hago como lo que el título recomienda, como que lo que el deber ser es, y después ya sí me doy la libertad de perseguir lo que a mí me solla, la medicina que a mí me gusta. Y terminé haciendo mi plan B. Afortunadamente la vida me llevó, pero desde la incomodidad absoluta, a tener que convertir en ese plan B que en parte me daba vergüenza, que en parte me generaba dudas sobre mi valor personal, hacer mi plan A de vida. Y hoy en día soy la mujer más, yo creería que yo eh, todos los días me siento más, digamos, en mi lugar. O sea, si yo tengo un lugar en el mundo es en el que estoy. O sea, en lo profesional ese es mi lugar. Y lo haces, Nati, perdón, te interrumpo. Increíble. Linda, es que increíble. Has cambiado encanta. muchas vidas, pero cuéntanos un poquito de qué se trata. Entonces yo tengo una formación en lo que se llama medicina del estrés y desarrollo de resiliencia. En realidad es medicina mente y cuerpo, es como el componente mental y emocional de un ser humano. Está todo el tiempo modulando y modificando la biología, como las enfermedades clínicas y físicas tienen que ver con todo lo que hay en el contenido mental y emocional, y esas vías que son finalmente bidireccionales, ¿cierto? Cómo surgen, cómo se amplifican, y específicamente desde el estrés como una experiencia de vida, pero también como una experiencia clínica que tiene que ver con patologías específicas, pero sobre todo el desarrollo de resiliencia. O sea, lo que a mí más me gusta es cómo le ayuda a las personas,
a tener una narrativa diferente de la vida. O sea, ayer justamente estaba dando una conferencia, yo les decía, miren, para mí una cita es exitosa si la persona que llegó a este espacio se fue pensando que había una historia diferente que le genera más paz que con la que llegó, ¿cierto? Y si esa historia le da esperanza y le da sentido de vida, ya mi trabajo está hecho, o sea, como que ya empezamos por buen camino. Entonces yo creería que yo soy una transformadora de narrativas, narrativas desde todo, desde lo que es la mente, desde lo que son las experiencias emocionales, pero también las experiencias físicas, que finalmente eso termina siendo lo mismo, o sea, es muy difícil dividir el cuerpo, ¿cierto? De lo que es el contenido humano, es lo mismo. Entonces, ese es mi quehacer. Y ahí empezó un primer cambio donde la vida como que me revolcó súper duro y yo tuve que empezar a confrontarme con muchas incomodidades y después vino muy corto porque eso fue casi que en simultáneo el replantearme mi matrimonio. Yo no solamente hoy hago parte de una familia reconstituida, sino que yo soy divorciada, ¿cierto? Entonces yo me casé y después de 2 años de matrimonio me divorcié. Y también era totalmente venir a confrontar y a cuestionar el deber ser de la vida. Y yo le decía mucho a Eli, irse de un matrimonio con alguien bueno es difícil. O sea, cuando nada tan grave como nosotros pensamos que es lo suficientemente grave como para llevarte al ejercicio de salirte de ese lugar está ocurriendo, tomar esa decisión es todo un proceso de construcción y de madurez muy grande. Y lo hice. Yo afortunadamente estuve muy bien acompañada en terapia. Me di mucho tiempo de observar, de entender, de desprenderme. Yo le digo mucho a los pacientes en consulta lo que es el desprendimiento consciente. A mí hay un libro muy lindo que es de desprendimiento consciente y es como yo entiendo en la profundidad de mi ser que ya no pertenezco a ese lugar, pero pasar al accionar hay un espacio muy grande. Entonces, esa pasar al accionar, el de irte desprendiendo te va ayudando porque te va dando una conciencia del final, pero vas construyendo, entendiendo e integrando ese final. Y me fui a ese matrimonio. Y yo creo que ahí sí realmente yo empecé como a abrir mi mente y mi corazón a formas diferentes de vivir. Ya era divorciada, ya no iba a ser cardióloga, o sea, todo como que estaba reconfigurándose, pero estaba demasiado feliz de ser quien estaba siendo. Entonces, como que, vuelvo y les reitero, cada vez estaba más cercana como al lugar donde realmente yo necesitaba estar. Y después de ese divorcio, muy cerca yo haberme separado, quien es hoy mi esposo me empezó a invitar a salir. Entonces yo obviamente le decía que no. Hasta que finalmente pues, nos encontramos. Él trabajaba en el sitio donde yo trabajaba, iba una tarde a la semana. Nunca nos habíamos visto en 2 años. O sea, era tan poco el contacto que había que no nos habíamos visto en 2 años trabajando juntos. Y cualquier día sí nos tocó que nos presentaran por cualquier tema, digamos que profesional que había. Y bueno, después de decirle varias veces que no iba a salir con él, que yo pues estaba recién divorciada, que estaba en un proceso, en fin, me tuvo que llevar a algún sitio a recoger mi carro porque estaba en el taller, en el parqueadero, en fin. Y entonces me dijo, no, pues almorcemos aquí, me acuerdo perfecto, en Hacienda. Me dijo, almorcemos, y yo le dije, bueno, pues sí, almorcemos. Entonces almorcé con él y empecé a considerar que la vida tenía que seguir. O sea, mi terapeuta siempre me decía, tienes 28 años, pues, o sea, la vida está todavía disponible para ti en todos los niveles. Y fue también difícil, pero porque ahí es donde empieza la parte importante de decir, me está invitando a salir un hombre que era completamente por fuera de lo que era, digamos, como ese checklist que uno tiene en la cabeza de lo que se supone va a funcionar. Entonces, Andrés era totalmente por fuera de lo que es ese checklist, 12 años mayor que yo, un divorcio con un matrimonio de 15 años encima y con 2 hijas, una adolescente y otra ya entrando a la preadolescencia. Entonces, ese es como el escenario a la que la gente le tiene terror, como, pues, o sea, no te enredes, huye, Corre por tu de ahí, vida. corre de ahí. Y yo acababa de salir de un matrimonio donde sí había todo el checklist y no me había funcionado. Y donde de alguna manera en tu vida habías cumplido el checklist. Totalmente. Que Yo hay- lo hice, o sea, Total. y se supone que tenía que funcionar y me di cuenta que no funcionaba. Qué O cosa sea, tan no poderosa. funcionaba. Entonces, claro, a mí me hizo abrirme a la oportunidad de decir,
esto no tiene que ver con el contenido de estas creencias, yo tengo que ir a tener la capacidad de confrontarlas. Hay un libro que yo hablo mucho de él, se llama Emotional Agility, Agilidad Emocional, de Susan David. Ella es una psicóloga especialista, tiene PhD en emociones, y cuenta una historia que a mí me encanta porque ella sí define como las creencias limitantes, y en el libro habla de que ella nació y creció en Johannesburgo, y su casa, digamos que quedaba sobre una de las grandes avenidas de la ciudad. Entonces, un día peleó con su hermano, y en medio de la pelea, muchos nos pasó, los que tenemos hermanos, decidieron empacó que porque se iba de la casa, ¿cierto? Entonces hizo todo el show, empacó la maleta, le dijo a la mamá que se iba, la mamá le dijo, perfecto, salte, vas tranquila, cuando llévate un saco, llévate no sé qué, la mamá pues incluso le ayudó que para que estuviera muy bien, digamos, segura en esa travesía que iba a hacer en la soledad. Tenía 5 años y ella sale del edificio y se encuentra con la avenida, y resulta que lo que ella tenía instaurado en su ser hasta ese entonces era que ella nunca podía cruzar esa avenida si no estaba de la mano de un adulto. Entonces se choca con esto y dice, ¿qué voy a hacer? Y la única forma que ella encontró para seguir su viaje era darle vueltas a la manzana. Y le dio vueltas y vueltas y vueltas a la manzana, y empezó a oscurecer, le dio susto y dijo, ya, me voy para mi casa, y subió. Y decía, en ese entonces, para esa niña de 5 años, esa creencia era completamente adaptativa, o sea, le daba un límite que era acorde con su capacidad, con su edad, con sus herramientas. Pero si esa misma niña, cuando cumple 15 años, sigue pensando que no puede cruzar esa avenida sola, esa misma creencia que en algún momento fue adaptativa, se convierte en una creencia limitante. Entonces, el proceso evolutivo del ser humano tiene que ver todo con tener la capacidad de entender que lo que en algún momento nos hizo bien y nos sirvió, hoy tal vez nos está anclando hacia un elemento que, en lugar de generarnos la posibilidad de llegar hacia donde necesitamos, nos está anclando a elementos que nos limitan. Y yo tuve que repensar esas creencias limitantes. Pues, y salir con Andrés era confrontar una creencia limitante. Y fui muy inteligente, digo yo, porque no le conté a nadie. Justamente por eso, porque yo entendía que para mí ya estaba siendo costoso, y que si yo abría esto que para mí estaba siendo costoso y lo dejaba permear por el contexto cultural y social en el que vivimos, yo definitivamente iba a repensar desde el miedo, desde la duda y desde el deber ser lo que estaba pasando en esa relación. De hecho, las primeras personas que supo fue Eli Pardo, porque yo quería entender qué pasaba ahí, qué había, sin que tuviera tanto ruido exterior. Necesitaba serlo muy consciente de mí, ¿cierto? Yo había empezado a entender que yo necesitaba constituir una vida que para mí fuera auténtica. Y eso implicaba el estar muy en coherencia conmigo, mucha madurez, porque es que cuando tú te paras en un lugar donde estás de alguna manera, pues, cuestionando la ecología moral, o sea, lo que se supone que se debe de hacer. Y yo ya tenía lo que la gente llama un fracaso encima, es que la gente ve el divorcio como un fracaso. Entonces, claramente yo creía que todos estaban percibiendo que yo iba pues directo al fracaso número 2. Y si el primero había sido complicado, este sí que iba a ser pues la implosión del mundo. Y así empezamos a salir. Empezamos a salir muy lento, muy lento. O sea, una invitadita a comer, una cosita por acá, fue como muy lento y muy de conocernos. Ese fue el proceso. Yo me emociono mucho. Te escucho hablar y yo creo que de alguna manera le estás regalando al mundo, a través de tu testimonio, la posibilidad de romper esas creencias limitantes. ¿Cuántas veces ni siquiera nos las cuestionamos y creemos que son adaptativas? Y es como que no, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer para sobrevivir. Y estamos llenos, Nati y Eli, de creencias que no nos permiten descubrir lo que hay un paso más allá. Y ahora que hablabas de esa moral y de eso, qué está bien y qué está mal, yo siempre he sido una persona que me he conectado mucho con la libertad. Y he sido un poquito, en algunos momentos y en algunos círculos sociales, un bichito raro por pensar precisamente como con esa libertad. Tengo el don de la empatía, y cuando yo veo, para mí es completamente natural que la gente haga lo que la hace feliz y lo que la conecta, y más allá de lo que me dicen que está bien o no moralmente, si esa persona está bien con sus decisiones, para mí está súper bien.
Y hablo de la empatía porque cuando me encuentro en el camino con personas que se están limitando, porque es que así no me dijeron que era, es que me tengo que graduar de medicina, es que me tengo que graduar de derecho, de lo que sea, solamente porque me lo dijeron, no porque se sienta bien. Sí. Siento mucha empatía y digo qué fuerte y ojalá haya más voces como la tuya que de alguna manera rompan como con esas creencias y que el resultado sea bonito, el resultado final. Entonces me emocioné ahorita como me emocioné porque siento que a través de tu testimonio puedes sanar un montón de vidas y abrirle puertas a personas que perfectamente pueden estar sentadas en un matrimonio donde no están felices, diciendo es que no hay otro camino, es esto. Tengo que decir que me separé joven y sin hijos. Claro. Y obviamente la Claro. dimensión de esa decisión es muy distinta cuando la Mm. llevas a un contexto de familia. Pues no me atrevería para nada a comparar siquiera la situación porque creo que son dos universos distintos. Sin embargo, el acercamiento que yo siempre he tenido con el divorcio ha sido muy distinto al del general. Y creo que en parte es el hecho de que yo vengo de una familia donde muchos son divorciados. Pero no solamente son divorciados, sino que el divorcio nunca se ha ligado o asociado con el fracaso, y además he podido percibir desde muy, muy chiquita que se puede vivir bien así. Mm. O sea, y que con sus dificultades y sus retos, que también los tienen los matrimonios, es decir, la vida en donde quiera que te pares va a tener dificultades y retos y adversidad, se puede vivir bien así y se puede llegar a tener un nivel, digamos, como de cohesión de familia que es sano. Entonces, como yo tenía eso, yo ya tenía eso, digamos, en mi historia, para mí era más fácil verlo. Entiendo y lo veo mucho en mi consulta como los pacientes que vienen de familias muy conservadoras, muy tradicionales, donde digamos que las experiencias de vida han sido muy limitadas a unas formas específicas. El enfrentarse a hacer esos cambios tan radicales definitivamente pues implica una cantidad de, digamos, como de incomodidad y de angustia que muchas veces hace que uno ni siquiera abra la puerta a considerarlo, ¿cierto? Entonces esa es una de las primeras cosas que es importante. Yo vengo de una familia en la cual el divorcio nunca se ha visto como algo catastrófico, tampoco algo que uno va a perseguir. O sea, no es el objetivo, ni es como el outcome, pero si sucede, hay que hacerlo bien. Si no hay nada más que hacer que llegar a ese punto, hay que hacerlo bien. Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo a que hoy yo sepa que esto sí es viable y posible y que yo lo viera desde antes de incluso meterme en esta relación, ¿cierto? Entonces yo empiezo a salir con Andrés y una de las cosas que me llamó mucho la atención y me gustó más de él, de hecho, o sea, de las cosas que a mí más clic me hizo de Andrés es que me acuerdo perfectamente que la primera vez que me invitó a salir de manera formal, que era en Podestá, que además a uno le da un susto horrible porque es Que que lo vean. no solamente que te vean, sino el ejercicio como de yo llevo 6 años con una persona, o sea, yo llevo Volver 6 a años salir. con una persona, yo ya me había casado, como que yo no me veía otra vez como en el ejercicio de, hola, ¿cómo estás? La echada de No, perros, la agarrada nada. de O mano, sea, la agarrada de mano, el primer primer beso. beso, o sea, si eso no le da susto a los 15, después del Total. divorcio sí queda miedo, porque uno ya como que ya decía, check, esto en mi vida ya no va a pasar. No, claro, tanto fue así que dejé las llaves de la casa adentro. O sea, él iba a llegar por mí y yo no me había arreglado, yo estaba súper nerviosa. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no sé si voy a poder salir contigo porque no tengo las llaves adentro. Entonces me mandó la colmena. Bueno, Me él hizo muero. pues ahí sus pinitos enamoradores, pero realmente el tema fue que nos sentamos en Podestá a conversar y, y desde una posición muy clara me dijo, mira, yo quiero que tú sepas una cosa. Y es que para mí la prioridad en mi vida son mis hijas. Y velar por el bienestar de ellas y por ende de su mamá es lo que a mí me da tranquilidad. O sea, yo siempre voy a velar por el bienestar de mi ex esposa y de mis hijas. Además, quiero que sepas que mi ex esposa es una mujer que yo quiero, respeto y valoro. Entonces yo dije, estoy bien parada. Muy bien parada. Muy. Bien parada. ¿Cierto? Y es que ese es él, Nati. Ese es Pues yo que lo conozco, ese es él. Ese es él.
Y entonces aquí viene un primer punto que es importante y es el ejercicio de, si esto hoy lo estamos contando como una buena historia, parte de que ellos dos son buenos seres humanos y son adultos responsables. Entonces, para mí fue muy fácil llegar a este sistema, porque ya de entrada la construcción de historia entre ellos era una historia sana, dolorosa, sin duda, difícil, sin duda, porque volvemos a lo mismo, divorciarse nunca va a ser el outcome que un ser humano persigue, pero en medio de esas condiciones, muy sana. Arun Mansukani, que es un psicólogo que me gusta mucho y él habla mucho como de las relaciones y la independencia emocional y de lo sano que uno puede constituir las relaciones, digamos, horizontales, en fin, tiene todos unos conceptos súper profundos. Dice que lo único que un niño necesita en la vida es un adulto responsable, un adulto que se haga cargo. Y ese es el primer paso que yo creo que genera éxito en la posibilidad de que estos dos seres que se divorcian y que siguen siendo, ¿cierto?, un sistema interdependiente porque tienen unos hijos, sea no solamente funcional, sino que sea un elemento de tranquilidad. Y es porque eran adultos responsables. Entonces, Andrés lo que me está diciendo ahí en esas palabras es, yo tengo una responsabilidad y yo tengo un deber ser y para mí este es el orden. Y no estoy diciendo que no tenga espacio para ti, pero quiero que entiendas que entras a un sistema en el cual hay unas prioridades, que hay una base de esas prioridades. Nati, tengo dos preguntas. Primero, ¿cuántos adultos responsables encuentra uno en este mundo? ¿Cierto? Y otra que me parece súper interesante es que finalmente tú también eras una adulta responsable, porque eso puede ser una red flag para alguien, eso puede ser como, corre, su prioridad no vas a ser tú. Y Total. todo lo contrario, total. para mí pues es una bandera verde, pero total. Pero yo quiero decir una cosa. Nati es un alma muy vieja. Sí. O sea, Nati es madura desde que nació, es una viejita desde que nació. Y yo creo que ahí no importó mucho el tema de la edad, Nati, porque pues el tener X de edad no te hace más maduro que el que tiene tanto. Pero yo creo que sí ayudaba en tu relación, porque tú también eres una mujer muy madura y siempre has sido una mujer muy madura y muy consciente. Entonces, qué belleza que la vida los juntó en ese escenario, ¿no? Sí, me parece súper bacano que lo estén pintando así porque sí, definitivamente sí puede ser un red flag, pero una de las cosas que yo creo que son fundamentales es que el día de mañana él se puede estar separando de mí. Yo puedo ser su ex esposa y yo quisiera tener este ex esposo en mi vida. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, entiendo, su escala de principios y de valores es la que yo comparto, ¿cierto? Entonces, el adulto responsable, volvamos a esa terminología, es el adulto que es capaz de anteponer sus necesidades a las necesidades de sus hijos o de ese sistema que es dependiente. ¿Sí me estoy haciendo entender Sí. con Sí. eso? Entonces, claro, yo tengo la necesidad de ser el centro de atención, su mundo, no, venga, o sea, usted no es el perfil para entrar acá, porque yo soy una mujer muy segura de mí misma, soy una mujer que soy muy independiente en muchos elementos y eso me permitía entender que es como en la vida, saben que hay una pregunta muy básica y es como que, ¿tú quieres más a tus hijos o a tu esposo? No me preguntes eso, son dos tipos de amor muy distintos. Es exactamente igual acá. ¿Yo por qué tengo que tener esa mentalidad escasa de que si la prioridad son sus hijos, entonces no me puede tener prioridad a mí en la vida? Yo soy su prioridad como pareja, pero sus hijos son su prioridad en muchos elementos. Y claro que sí, yo no soy dependiente de él, sus hijos sí. Y por ende, él tiene que cumplir ese papel de responsabilidad en el ejercicio de dependencia. Y a medida que sus hijos van creciendo, esta relación que es vertical se va convirtiendo en una relación más horizontal y los hijos van siendo más pares de uno. Yo ya las veo, la mayor tiene 23, la menor tiene 18, ya la relación sigue siendo obviamente una relación vertical, hay un papá y una mamá, hay una estructura, pero nosotros, o sea, somos amigos. Si me hago entender, o sea, ya son adultos, tenemos conversaciones de adultos y nos sentamos a una mesa y conversamos y hablamos de la vida y nos tomamos un trago juntos, es decir, hay una relación diferente. Pero cuando estas niñas eran chiquitas, él era su papá y dependían 100% de él. Entonces, lo primero que yo creo que aquí es importante decir es que para que esto sea funcional, ojalá uno se encuentre con un papá y una mamá
que se hacen cargo de sí mismos. Y como la mayoría de las personas llegan a un divorcio a través del dolor y no desde la conciencia, la mayoría de la gente se divorcia en la saturación, no en la conciencia. O sea, la gente no se para y dice, ¿sabes qué? Antes de que nos hagamos daño, antes de que esto esté vuelto nada, la mayoría es a través de muchas cosas difíciles que realmente llegan al divorcio. Hay muchas, digamos, emociones adentro de uno que no encuentran espacio y que son muy difíciles de gestionar, pero que empezamos a anteponerlas a ese sistema. Entonces, es que yo tengo mucha rabia y tengo necesidad de justicia. Y yo voy a imponer esa necesidad de justicia independiente de lo que sea. Y al final lo que yo estoy haciendo es quitándoles a mis hijos el lugar que les corresponde. Porque no les estoy dando la prioridad a mis hijos. Yo soy un adulto responsable. Yo tengo que mirar dónde gestiono esta rabia y esta injusticia, pero no es acá. No es desde esta manera. Miren, yo tengo un caso que a mí me marcó, ahorita que Vero decía que ella es sensible, yo también soy muy sensible, de hecho, pasa que en la consulta a mí se me pueden derramar las lágrimas, pues, y no me da vergüenza. Creo que somos tres acá. Sensible. Pues, y no me Creo da que no fuimos vergüenza. las personas tan correctas. No me da vergüenza. Y miren, era un caso muy, pues, un caso de la vida que a mí me tocó mucho porque me parecían dos seres humanos muy íntegros. Una pareja muy íntegra, un matrimonio que era un matrimonio bonito con 2 hijos y desafortunadamente esos vacíos que habían se acumularon en el tiempo y terminaron en que ella tuvo una relación por fuera de este matrimonio y se acabó este matrimonio. Él nunca se quería ir de ese matrimonio, ¿cierto? Ahí le quitaron su vida. Él se despertó un día y ya no tenía la vida que había construido, ¿cierto? Ya no vas a vivir con tus hijos, ya no tienes esta esposa, todo te cambia, ya la plata es diferente, el manejo económico que le vas a dar, o sea, todo te lo cambiaron, te desajustaron en todo, te desacomodaron a la fuerza de todo. Y se preparan para tener la conversación con los hijos. Y yo creo que si hay una conversación en la vida de un ser humano que marca es esa. El cuando alguien se sienta a contarle a sus hijos que el papá y la mamá se van a separar. Entonces se sentaron, la prepararon y días después yo me siento con ella en consulta. Y me dice, Nati, en esa conversación yo verifiqué con quién me había casado. Porque este hombre se sentó, ¿cierto? Después de haberlo visto llorándole, diciéndole, suplicándole, yendo a terapia, metiéndole absolutamente todo, 1 año a esta relación. O sea, él estaba asumiendo un resultado que para él definitivamente era devastador, pero que además tenía la connotación de infidelidad encima, ¿cierto? Y se sentó delante de sus hijos. Ella me dijo, es un capo. Les dijo, la mamá y el papá han tomado la decisión de separarse. Él no la estaba tomando. Y ella no le dio muy duro. ¿Entienden lo que es ser adulto responsable? Sí. Es que cualquiera se siente y dice, tu mamá quiere irse de la casa. Desde la rabia, no desde la conciencia. Yo estoy anteponiendo mis necesidades. Es que yo necesito que mis hijos sepan quién es su mamá. Es que yo necesito que ellos entiendan qué es. No, es que el adulto responsable maneja en el adentro toda la ambivalencia que esto genera. La quiero matar, tengo rabia, pero mis hijos que necesitan saber que sus papás tienen unas decisiones tomadas, claras y estructuradas. Ellos tienen que saber que están en un sitio seguro. Si yo en algún momento empiezo a generar una ruptura de lo que es esa seguridad, yo les estoy generando a ellos un impacto enorme. Y ahí sí está la connotación del trauma en el matrimonio, en el divorcio, perdón. Entonces, el divorcio no es traumático per se. Es la narrativa que los niños empiezan a entender en relación con eso y tiene que ver todo desde ese punto de conversación donde te estás parando. Pues estás anteponiendo lo que tú tienes a este sistema. En algún momento estos hijos tendrán la edad, ¿cierto? Y harán las preguntas. Se sentó y les dijo además, es que les digo, yo decía, ojalá te pudiera clonar. Se sentó y les dijo, y sé que van a tener muchas preguntas, hagan todas las preguntas que tengan, pero quiero que sepan que muchas de ellas hoy no tienen respuesta. Wow. Adultos responsables, Natalia. O sea, total. Magistral. ¿Cierto? Incluso para mí, muchas de ellas todavía no están resueltas.
pero tienen que saber que el papá y la mamá siempre van a estar con ustedes. Y lo que nos cueste lo iremos resolviendo en el camino juntos. Magistral. Lo amo. O sea, adulto responsable. Eso es un caso de éxito. Porque, ¿qué quiere decir? Que esos niños probablemente van a empezar a entrar en un sistema donde la conversación está constituida desde, ay, ellos se están haciendo responsables. O sea, ellos saben cómo están manejando esto. Y yo entré ahí. Yo entré ahí a una relación donde lo que yo percibía eran dos adultos responsables que anteponían mucho el bienestar de ese sistema. Entonces aquí viene otro elemento importante. Pues no sé si tienen preguntas porque siento que... Nati, que yo sí. creo que adelante. Yo creo que tienes un don de la palabra. O sea, Es delicioso sentarse a oírla, ¿no? yo solo voy a escuchar Yo acá. soy así, yo soy Solo he pensado, deleitada. este episodio. Que miren, el segundo elemento, después de ser el adulto responsable, el segundo elemento que creo que era súper importante es el entender y el aceptar que uno hace parte de un sistema interdependiente. Entonces yo los veo en mi consultorio y me dicen, ¿cómo así? Si yo soy separado, yo veré qué hago con mi vida. No es verdad. No es verdad. Yo sé que tú quisieras que fuera así, o sea, la parte tuya que quiere gritar libertad, pero tú ya tomaste una decisión en tu vida que hoy tienes que asumir, porque tú quieras o no haces parte de un sistema interdependiente. ¿Y sabes qué pasa? Que si tú no te quieres hacer cargo hoy de eso y asumir esa realidad, te va a rebotar más adelante. ¿Tiene sentido? Al final las conductas que tengas Total. van a tener repercusiones que vas a Claro. tener que asumir, las consecuencias de eso las vas a tener que asumir. Entonces, lo más fácil es cómo yo hago un proceso de aceptación de que aunque esta relación de pareja se acabó, yo sigo siendo parte de un sistema interdependiente. Nati, que ahora lo decías, con tu historia, tú decías, yo tuve una posición muy diferente, yo no tengo hijos. Yo no tengo... Pues yo no tuve hijos en ese matrimonio. Exacto. Entonces, cambia completamente el panorama y yo lo pienso demasiado. Yo digo, todos los días de mi vida, yo digo, uno no entiende la responsabilidad que implica traer una vida Sí. hasta que la trae. Sí. Dios mío, Sí. Nati, ese es, o sea, cómo hacerlo de la manera más sana posible, porque es que el mensaje que entregas ahora de yo ya estoy separado, yo puedo hacer lo que me da la gana, claro, si no tenés hijos. Ah, clarísimo. Haz lo que te dé la gana si no tenés hijos. Clarísimo. Pero es que tenés hijos. Tienes hijos, tienes expareja. Y la expareja es el papá o la mamá de tus hijos. Claro. Entonces, no solamente son mis hijos, es que yo también en parte, aunque no quiera, y vuelvo y le reitero, Nati. porque es que es como una negación aceptar que yo tengo que depender. Sí, es que si a él le da cáncer, tu vida cambia. Es que si él pierde el trabajo, tu vida cambia. Es que si él se casa con alguien, tu vida cambia. Es que si él empieza a consumir alcohol, tu vida cambia. O sea, aunque yo no quiera, parte de mi bienestar está ligado a esta persona. Al bienestar de esa persona. Total, entonces lo natural dentro de una persona que es madura y es capaz de comprender y aceptar que esa es la realidad en la que se encuentra, es cómo hago para que este sistema, ¿cierto?, del cual yo tengo algo de dependencia, sea lo más funcional y sano posible. Y eso quiere decir que yo, en la medida de lo posible, tengo que tratar de tener una relación buena con la otra parte, ¿cierto? Hay una frase del Desiderata que dice, en tanto te sea posible, trata de tener buenas relaciones incluso con el tonto y el ignorante, pues ellos también tienen su propia historia. O sea, básicamente lo que dice es, y yo entiendo, hay situaciones donde realmente no hay sustrato No hay para forma. hacerlo. Desafortunadamente existen esas historias, no hay forma para uno poder llegar a eso. Y ya lo que hay que manejar es cómo somos padres asincrónicos, cómo hago parte de un sistema que es asincrónico. Y también existe, hay manera de manejarlo. O sea, no quiere decir los que nos están escuchando acá que si yo ya no tengo estas estructuras no puede ser funcional. No, hay unos retos diferentes, pero ser padres asincrónicos, o sea, ser parte de una familia que es asincrónica también es viable, hay que saberlo manejar. Si uno logra construir una sincronía, es el paraíso. Total. Es el paraíso. Para todos. Pero por eso es que cuando él me decía, si ella está bien, él era totalmente consciente y todavía es consciente de que él hace parte de un sistema interdependiente. Y yo, que llego a ser parte de ese sistema, también tengo que tener una aceptación radical de que yo también tengo un sistema interdependiente.
Yo no puedo tomar decisiones que muchas personas que no hacen parte de este tipo de familias pueden tomar. Sí, Nati. No puedo. O sea, hay libertades que yo no tengo. Nati, No tengo. ahí lo decías, es el paraíso y el paraíso tiene retos, porque normalmente vinculamos el paraíso con Ah, no, todo todos. idealizado, todo perfecto. funciona, ahí lo estás diciendo, o sea, para ti también hubo renuncias, para ti también hubo Muchas. retos, incluso en el paraíso, con el mejor Muchas. escenario. Muchas, mira, me acuerdo, y a él le ha tocado, pues, digamos que los ejercicios también que son de reto para uno. Entonces, eh, me acuerdo alguna circunstancia, vean primero esto, yo estuve saliendo con Andrés sin ser parte de su vida por lo menos 8 meses, sin ser parte de su vida. O sea, los fines de semana que él estaba con sus hijas, yo no tenía un espacio para él. Entender eso, ¿cierto? Pero porque tú entiendes que estás haciendo una construcción futura, yo estoy haciendo una inversión futura. Yo hoy tengo que tener la capacidad de entender hacia dónde nos estamos proyectando. Y yo no puedo aparecer en la vida de él porque estos niños, él necesitan configurar todo un sistema que les sea funcional antes de que llegue un tercero. 8 meses. Y yo había fines de semana donde no tenía, literalmente yo no tenía novio. Yo no existía. Yo existía para sus amigos, existían ciertos entornos, pero en lo que era la constitución de familia, yo no existía. 8 meses. Hoy yo veo a la gente apresurándose de una manera. Es que yo no puedo limitar mi felicidad. Es que si tú no la limitas ya, tú no vas a conseguir esa felicidad, porque vas a pasar por encima de los procesos de ese sistema interdependiente y te lo van a cobrar. Entonces, el hecho de apresurarte ya te va a dar esa felicidad instantánea, pero la problemática al futuro. ¿Sí me siguen con lo que voy? Sí. Perfectamente. Entonces uno dice, a ver, calmémonos, ¿cierto? Si tú te estás proyectando en algo, constrúyelo de manera sana para todos. Para todos. A mí las hijas de Andrés me conocieron cuando ellas quisieron. No cuando el papá les dijo, hoy vamos a salir con una amiga. No. Se sienta, les dice, tengo a alguien especial, quiero que la conozcan cuando estén preparadas, me dicen. Papá, yo la quiero conocer. Claro, mi amor, vamos a conocerla. Y me acuerdo mucho que la primera vez que fui a salir primero conocí a Juli, que es la hija mayor. Mi mamá me sentó y me dijo, gorda, piensa todo el tiempo lo que ellas como niñas están sintiendo. No pienses en ti, piensa en ellas como niñas, cómo se están sintiendo. No hagas nada que tú en el lugar de ellas no quisieras tener que ver. La amo. Entonces me dijo, no le cojas la mano, no le des un beso, no hagas nada que las ponga incómodas. Ellas apenas están entendiendo esto, cómo funciona. No hagas de esto una experiencia para ellas amarga. Y es el consejo más bonito. Yo creo que de las cosas que más me han marcado en la vida de mi mamá, muchas cosas, pero me acuerdo mucho de ese consejo porque creo que fue totalmente acertado. Como muy sabio, Nati. Uf, y yo salí, y yo en la vida, o sea, no había esas demostraciones de afecto, porque es que somos novios. ¿Qué importa? Tenemos 1000 espacios donde ellas no están que podemos ser novios. En este momento lo importante es que ellas se sientan bien, no como yo me sienta ni como tú te sientas. ¿Se dan cuenta de eso? Adultos responsables. Adultos responsables. Nati, y me parece muy bonito eso, porque de alguna manera, y era una de las preguntas que tenía para este espacio, es como, ¿cómo acompañar a los hijos en ese proceso? ¿Qué herramientas se deberían usar o qué procesos? No sé si existe, pero es como el sueño de cualquier niño es ver a su papá y a su mamá juntos por naturaleza, es Por lo que naturaleza. desean. Así es. Y creo, y lo he visto con personas alrededor, que guardan la foto del papá y la mamá juntos con ellos. Entonces, ¿cómo acompañar ese duelo? Y sí, Lo primero, creo que el primer acompañamiento es esa sincronía. O sea, yo me acuerdo que muchas de las conversaciones que para mí han sido
digamos que más difíciles dentro de mi relación con mi esposo. Y difíciles no porque me cuesten a mí, sino porque entiendo la batalla en él. O sea, porque veo la batalla en él. Y es el ejercicio de la responsabilidad más grande que un papá y una mamá divorciado tiene es hacer que valga la pena. Pues si yo ya estoy acá y este ejercicio de dolor y de transformación y de cambio es mi responsabilidad más grande, es mostrarme a mí y a mis hijos, por ende, de que esto vale la pena. Entonces, hacer una vida que tenga sentido después del divorcio es el ejercicio y la tarea más grande que uno tiene que tener, porque los hijos van a empezar a tener un capital de ese dolor, o sea, como que ese dolor y esa pérdida, porque clarísimamente es una pérdida, y ese dolor hace más sentido cuando hay un valor detrás de eso, cuando empezamos a entender el por qué, cuando se ve más claro del por qué fue bueno que esto pasara en ciertos aspectos, de por qué ese dolor era necesario vivirlo. Entonces, yo veo muchos papás quedados en el divorcio sin haber hecho la otra parte de la historia. Y ahí es donde, digamos que esa narrativa empieza a perderse mucho para uno y para ellos. Pero el primer ejercicio es acompañarlos vamos a ser sincrónicos, o sea, seguimos siendo papá y mamá, ¿cierto? Y vamos a mantener esto en la sincronía desde lo posible. ¿Qué es la sincronía? La sincronía son principios básicos. La toma de decisiones se hace de manera conjunta. Los lineamientos de ambas casas es en la mayoría similar. Puede que hayan sutilezas donde es diferente, pero como que en los principios básicos de crianza y de formación es igual. La casa del papá no es la casa chévere, la rumba ¿cierto? No, es que en la casa del papá también se acuesta una hora y también hay, ¿cierto? Entonces, cuando hay esas sincronías es más fácil porque los hijos empiezan a ver que hay un líder, un sistema y que hay unos límites. Y un niño sano es un niño que tiene límites, ¿cierto? Eso me parece importante. Lo segundo, obviamente, es atender desde la apertura todo lo que tengan para preguntar y decir y entender, gordo, no sé, es una respuesta válida. Pues no sé, quieres que lo conversemos con alguien, te provoca ir a terapia, ¿cierto? Hablemos con alguien a ver si alguien nos puede decir algo más sobre esto. Pero creo que el acompañarlos en terapia, el llevarlos a espacios, el tener la apertura, pero sobre todo, ellos saben que lo creo que es más importante, como la tolerancia al malestar de los hijos, que esa es la que más cuesta. Ay, sí, Nati. O sea, el Nati está triste, y no hay nada que puedas hacer para remediar. O sea, lo único que puedes es acompañar en la tristeza. Ni la puedes alivianar, ni hay una palabra, no hay nada que tú puedas hacer. Está triste. Gordo, estás triste. Ven, yo te abrazo, ven, yo te contemplo. Tienes razón, estás triste. Entonces, saber estar en el malestar, permitirles el malestar, horrible. permitírselos. Sí. Y es que al permitirles el malestar, nos tenemos que permitir a nosotros el malestar y no sabemos permitir. O sea, creo que es más fácil para uno permitirles a ellos el malestar que a uno. Que a uno. Además, creo que también te genera como culpa Total. que ellos estén así. Total. Entonces, es el triple de difícil y de doloroso, ¿no? Porque es como por mi culpa o por nuestra culpa, él se está sintiendo así. Que es lo más difícil del divorcio. Miren, cuando las personas se divorcian, hacerle el duelo a la pareja es fácil. Y cuando digo fácil se logra más fácil. Hacerle el duelo a la familia es muy complejo. Y hay que aprender a diferenciar qué es lo que me está haciendo falta, porque es que no me está haciendo falta él o ella, me está haciendo falta la familia, me está haciendo falta el paseo de los 4, el almuerzo, la ida a la familia extendida. Pues es que, ¿cierto? Sí. Me hace falta la ida a la casa de mis suegros a almorzar, mi cuñado, como me tomaba de rico un aguardiente con él, el paseo a Disney que todos nos soñábamos, ¿cierto? O sea, me hace falta el hacer parte de esa estructura. Me estoy perdiendo de todo eso. Ese duelo es muy complejo. Ese duelo yo creo que duele mucho más, se demora mucho más. Incluso me atrevería a decir que es un duelo que dura toda la vida. Toda la vida. Porque tú te vas a encontrar con que somos una familia diferente siempre. Claro. En el matrimonio de tus hijos, cuando nacen los nietos, cuando se gradúan del colegio. ¿Cuántas oportunidades hay para tú volverte a encontrar con la realidad de que no somos esa familia, somos una familia diferente? Pero claro, si hemos hecho un buen trabajo
podemos disfrutarlo de todo desde la manera diferente que somos. ¿Cierto? Podemos Total. disfrutarlo de todo si lo hemos hecho bien. No tenemos que tener esas pérdidas tan grandes que la gente asume cuando él desafortunadamente no logra hacer una sincronía. Nati, sabes que ahí también, como sociedad, desde la ignorancia, juzgamos mucho ese proceso de duelo y es como, pues ya te separaste hace 5 años y todavía te duele. Sí, sí. Y es natural que le duela. Total. Y yo creo que ahí viene la parte desde el ejercicio de ser maduros y entender, es que no está extrañando a la persona, está extrañando el sistema y es totalmente normal que le haga falta. Tiene toda la razón, toda la razón. Perdió un montón de cosas que eran de valor para él. Por lo general, cuando tú dejas algo, todo no era malo. O sea, hay cosas que sí te gustaban, que te hacían sentir bien y que hoy no las tienes. Renuncias a amigos, renuncias a familia, renuncias a un montón de elementos y yo creo que esa pérdida duele y puede doler muchos años de la vida y es válida, muy válida. Entonces, el ejercicio, digamos, de uno entender que el duelo de la familia requiere de una aceptación radical y de una capacidad de llegar a darle sentido, porque ahí es donde está el ejercicio, pero no pelear contra él, ni sentirte apresurado porque lo tienes que tener consolidado. De hecho, yo les digo que si ustedes no tienen una pareja que sea capaz de comprender eso, pues tienen que tener la capacidad de ojalá tener la conversación donde le den la estructura de pensamiento para que lo comprenda. Porque entonces es como que buscamos casi que el otro sea, pues yo siento que desde el miedo, desde la inseguridad, desde los celos, desde unos lugares que no son lugares que digamos son nutritivos para el sistema en el que tú estás entrando, buscamos apresurar al otro dentro de lo que está viviendo e imponemos las formas. Lo más difícil, si a mí me preguntan, ¿qué es para mí lo más complejo de estar pues con alguien que es divorciado y que tiene unos hijos? Es acompañarlo a gestionar la culpa y el miedo. Ahorita tú hablabas de la culpa, esa es la parte más compleja. La parte más compleja, porque todo papá divorciado tiene culpa y miedo. De hecho, todos los papás tenemos culpa y miedo. Todos. Pero en el contexto del divorcio es amplificada. Miedo a que mis hijos se sientan abandonados, culpa por el dolor que les estoy generando, culpa por pensar en mí, culpa por todo. Culpa porque le está yendo mal en el estudio, porque se quedó sin amigos, porque llora todas las noches, porque está ansioso, porque tiene que ir a terapia. Culpa, culpa y más culpa. ¿Y cómo tú acompañas a un ser humano cuyas decisiones, ¿cierto? Y límites y estructura de vida están siendo enmarcadas en la culpa y en el miedo? Porque es que él lo siente y desde ahí se sitúa y muchas veces actúa. Actúa, claro. Y yo estoy en un lugar de distancia donde probablemente tengo una percepción distinta desde la comodidad de que yo estoy tranquila. Claro. Yo no tengo en juego lo que él tiene en juego. Yo no soy la que está pensando yo no estoy pensando que la relación con mis hijos depende de esto. Eso no es un pensamiento que yo tenga, pero él todos los días está cuestionando eso. Y es muy heavy. O sea, vivir con eso es muy heavy. Entonces, ¿cómo tengo yo la capacidad de, desde la comprensión, desde la tolerancia y desde la madurez, darle espacio para que él encuentre, ojalá, recursos y mecanismos para cada vez gestionar mejor la culpa y el miedo y entender también que es un proceso? O sea, con el paso de los años, evidentemente, eso también va amainando, ¿cierto? Porque uno va entendiendo que ya se establece otra forma de vida y que ya los procesos, digamos, de duelo están más consolidados en todos. Pero en esa primera parte es muy doloroso y es muy difícil y yo creo que somos muy hostiles y agresivos, también hay que decir que definitivamente vemos el extremo del cómo no gestionar la culpa y el miedo. Y eso es muy difícil. Y entonces aquí les pongo algo que para mí ha sido también muy importante y es cuando yo pensaba, porque en mi vida yo sí decía, yo claro que me veo con familia. Yo no era las mujeres que decía, yo me quiero quedar soltera y tener un novio de por vida, no, yo me veía en una estructura familiar, entonces yo tenía... Con hijos. Con hijos, exactamente. Yo tenía que mirar muy bien si esto pues encajaba y no encajaba.
Y una de las cosas que para mí eran fundamentales es, tenemos una escala de principios y de valores similar y una forma de vida que es similar, o sea, digamos como en el carácter, en las decisiones de cómo manejamos ciertas cosas, porque claro, hacer ese tuning con la pareja uno solo, pues se logra, pero cuando ya hay unos hijos de base, atunar eso es bien difícil, ¿cierto? O sea, cosas tan sencillas. Yo les puedo decir que es que hay cosas demasiado sencillas que pueden generar mucho problema. Es que comen con la boca abierta y no les dice nada. Puede ser una problemática gigante, una bobada y una problemática gigante. Entonces Total. vos le vas a decir, cierra la boca y ese es tu lugar. No, Y si el papá total. nunca le No. enseñó, no es mi lugar. Entonces yo no tolero eso. Mira, ¿qué vas a hacer? Sí, me hago entender. Sí, total. Una cosa ¿Ves? tan Tan básica. tan básica. Nati, es que, Total. además porque tengo 1000 historias, entonces les puedo decir, o sea, 1000 cosas que yo digo, sí, tiene razón, o sea, es que dejan los calzones tirados y ni siquiera los lavan en la ducha. Es que la mamá no les enseñó a lavar los calzones en la ducha. Y no es tu lugar enseñarles y decirles, en esta casa se lavan los calzones en la ducha. No es tu lugar. No es tu lugar. Nati, Ay, ¿y quién le corresponde? ¿Al Nati. papá? Pues o al... Definitivamente al papá. Ok. Definitivamente al papá. Entonces partamos de la base de lo que estamos diciendo. Cuando uno piensa, bueno, si yo, ya hablando desde mi lugar, ya hablando desde yo voy a ser novia de, o yo voy a ser novio de una mujer que está, ¿cierto? Lo primero que hay que mirar es qué tan compatibles somos siendo lo que cada uno es. Yo me fui para un viaje a Europa con las niñas. Tendría Sara Como 11 11. años, yo 11, creo. 12. Sí, y Juli por ahí 15, 16 años. Y para mí era como un espacio, un test importante, porque íbamos a primer estar en viaje. convivencia muchos días. Yo quería mirar cómo funcionábamos en esa convivencia. Y a mí me sorprendió lo orgánico que era convivir con ellas, lo natural que se me hacía. Natural. Entendiendo que Sara y Juliana son Son dos seres humanos otro nivel. increíbles. Sí, son otro nivel, pues espectaculares, también otro nivel, sí. me tocaron Ujú. hechas de un material, yo creo, muy único. Son hermosas. Sí. O sea, ahorita podemos hablar de ellas y van a ver que voy a llorar, pero bueno. Nos Sí, amo. Ellas son muy las- lindas. sí. las tres Sofía vamos nos va a llorar. decir, Sí. ¿por qué llevaron a Sofía, Sí, sí, a sí. Verónica y a Eliana? Sí, Sara y Juli realmente yo creo que yo les digo a ellas que Son para unas mí, mujeres sí, increíbles. para mí es un regalo de la vida tenerlas en mi vida, o sea, yo me siento privilegiada de tenerlas en mi vida. Pero me cuento con estas niñas ya para seguir la historia y no llorar más. Me acuerdo mucho que era verano, estábamos en Roma, un gentío, un calor. Estábamos en el Museo Vaticano. Yo ya había tenido la oportunidad de ir, para mí era como ir con ellos a conocer ellos, pero yo ya había tenido la oportunidad, yo por mí mejor dicho ya me podía ir, o sea, literalmente yo dije ya me puedo ir. Y me acuerdo que terminamos de dar el recorrido, quienes no han ido al Museo Vaticano, eso tiene entrada y salida, o sea, tú tienes que hacer el recorrido completo, no puedes salirte de ahí. Y lo habíamos terminado, estábamos rendidas, me acuerdo que nos sentamos en el suelo literalmente y mi esposo, que además es un tipo súper culto, empezó a mirar qué le faltaba, si todo lo que él quería ver lo había visto. Y me acuerdo que me dijo, me falta la estancia de Rafael. Yo, ¿y dónde quedé? Me dijo, no, después de la Capilla Sixtina, o sea, había que volver a dar toda la vuelta. Y conociéndolo, tenía que hacerlo. Obvio tenía que hacerlo. Entonces yo opté por el silencio. Yo dije que las niñas Se hagan cargo. se hagan cargo. Y me acuerdo que Juliana, 15, 16 años, le dijo, papi, si para ti es importante, a eso vinimos. La amo. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Niñas que quieren lo que quieran, estamos súper bien, están cansadas, no, tranquilo. O sea, ellas nunca, o sea, cierto, no había una exigencia, no había un sí, un no, tranquilas, educadas, generosas.
pero también absolutamente auténticas. Yo siento que ellas se sentían tan cómodas de ser ellas como yo de ser yo, Ujú. ¿cierto? Que no había nada como demasiado fingido, demasiado, digamos, em, sí, producido pues para que funcionara. Tanto que yo llegué a ese viaje y yo me acuerdo que la gente me decía, ¿cómo te fue? Yo decía, me las llevo hasta el fin del mundo. O sea, más Sí. fácil me voy con ellas que con él. Sí. Y de hecho Andrés se ríe porque yo digo, lo mejor que tú tienes son tus hijas. Pues se ríe y me dice, bueno, sí, lo mejor que tú tienes son tus hijas. Pero vuelvo y le reitero, entonces para mí era muy fácil considerar que yo podía ser familia, porque fueron educadas como yo educaría a mis hijos. Entonces, no había esa dificultad de lo mismo que yo, de alguna manera en lo macro, obviamente habrán detalles, pero son detalles. Pero en la base fundamental, ellas fueron educadas por un papá y una mamá como yo educaría a mis hijos y por ende había esa facilidad de hacerlo, porque compartíamos una base de pensamiento. Además, mi hijo hoy, que ya tengo un hijo de 2 años, No, pero me estoy adelantando, No, pero pues calma. a ver. O sea, Pero voy a decir, yo siempre pensaba es que él va, o sea, sus hermanas van a ser su referente. Yo quiero que mis hijos tengan este referente y estoy tranquila con que tenga este referente o no. Porque además o lo acepto o doy un paso al lado. ¿Sí me hago entender? claro. Porque es que es muy poco lo que tú puedes hacer. Porque esto es forma de pensamiento, crianza y estructura y no depende de tu pareja. Y aquí hay otro padre que también se hace cargo. Entonces, volviendo a la pregunta de Eli, que me parece súper importante, ¿a quién le corresponde? El lugar, uno tiene que saber cuál es el lugar de uno. Y el lugar de uno nunca, quiero ser enfática en esto, yo acompaño los lineamientos de crianza que el padre y la madre eligen. Así no estoy de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, tengo que De- revisar yo si pertenezco a ese lugar. Ok. Eso, exacto. Qué cosa tan valiosa, Nati. Ay, Yo tengo que revisar si yo pertenezco a ese lugar, pero ellos tienen unos lineamientos de crianza y yo soy quien define si soy capaz de adherirme y de acompañar eso o no. Pero no puedo llegar yo a cuestionar permanentemente el cómo lo están haciendo. Si tienes que hacer eso, tienes que revisar. Ujú. ¿Tiene sentido? Es que los están educando muy mal. Revisa tú entonces si eres capaz de coexistir con eso. Revisa tú entonces. Porque si no se les va a convertir en una cosa horrible, ¿cierto? Donde nadie va a encontrar paz. Tú siempre vas a estar pensando que todo lo están haciendo mal, pero además todo el tiempo le estás diciendo a tu esposo que todo lo está haciendo mal. Lo digo tu esposo porque yo soy yo, pero puede ser tu esposa o tu pareja. Y el otro está harto de que estén encima de mí permanentemente. Criticándome todo. Y que además ya también al paso donde ya interfieren. Entonces Claro. ya hay, o sea, ya hay, digamos, de alguna manera manejos interferentes en los hijos. Todo lo que yo he tenido para decir, que es muy poco, pero lo que yo he tenido para decir de Sara y de Juliana, lo hago en la noche, solos, con un lenguaje absolutamente cuidadoso. Porque quien tiene que definir qué va a hacer con esa información es él, no yo. No yo. Y claramente, pues, vuelvo y les digo, si somos muy parecidos es más fácil, claro, ¿cierto? Pero habrá bobadas. Pues les voy a poner un ejemplo demasiado, no porque a mí me cueste, pero porque es muy, muy fácil que esto ocurra en el día a día de la gente que tiene, ¿qué desorden? Es que tienen el cuarto hecho un desorden. Entonces, hay quien va y le dicen, es que ¿qué es este desorden? Es que ustedes están desorganizados, es que es que yo porque les tengo que recoger todo, cuántas veces te tengo que decir, Sebastián, que el balón va acá, y porque tienes que dejar los guayos tirados, y porque es que en esta casa las cosas son así, yo no sé cómo sea en tu casa, Ujú. yo no sé cómo manejen las Todo cosas en mal. tu casa y en tu mamá, pero en esta casa se maneja así. Todo mal, todo mal. Si yo estoy desesperada porque está desorganizado, el camino es, voy a donde mi esposo y le digo, corazón, ¿me ayudas porfa a que Sebas recoja un poquito el desorden que tiene en el cuarto? ¿Cierto? No lo hace la pareja, cuestiónate. ¿Eres capaz de vivir con eso? Ujú. Pero si mi esposo dice, sí, claro, yo te ayudo. Es él el que va y le dice, Sebastián, recoges el desorden que tienes. No soy yo. Yo no soy quien pone acá unos ritmos de educación. Yo acompaño los lineamientos que ya hay de base. Y si necesito poner unos que me están haciendo falta, los tengo que saber poner a través de quien realmente es el responsable de eso, que es su papá o su mamá, Claro. no yo. No yo. Y yo digamos que en eso soy inteligente y cuando, por ejemplo,
quiero cualquier cosa, les digo a las niñas, pero pues amorosamente les digo como, no sé, baby, te ayudo a organizar tu cuarto. Y se mueren de la Pasivo risa. agresivo. Es como, no, pero es como que, No, o sea, pero yo sé, pero yo claro, sé. pero es como que, baby, te ayudo. Y se mueren de la risa y me dicen, es que es cierto que estás desesperada. Y yo, pues, podemos Puede mejorar. revisarlo, puede mejorar, podemos revisarlo y se mueren de la risa. Pero entonces mira que es como tranqui, es Sí. como, además sí voy y le ayudo y nos reímos y Ujú. conversamos. Entonces, no es desde la dinámica de yo tengo que imponer las formas de mi casa. La gente llega y es como, esta es mi casa. No, cariño, no es tu casa, es la casa de los hijos de él también. Es que ahora No lo es tu decía casa, Nati. En esta casa, que es tu casa, es la casa de ellos también. ujú, Y es la casa de tu esposo. ujú, Muy distinto a lo que te pasa a ti o a Eli. Si es tu casa, Ujú. si es tu casa. Es decir, tú sí defines el ritmo de esta casa en muchas ujú. cosas. Acepto y tolero eso. Ujú. ¿Cierto? Que tanta convergencia hay en la forma para que sea fácil. Y si no la hay, cuestiónate. ¿Por qué es eso? No. O sea, es que en esta casa se hace así. Hay cosas que sí, hay cosas que no tanto. ¿Cierto? Porque hay unas dinámicas que ya vienen preestablecidas. Total. Hay unas dinámicas que son preestablecidas. Entonces, regresando a eso, creo que esa parte es muy fundamental, como el ejercicio de mirar qué tan parecidos somos y qué tan dentro de la parte orgánica y auténtica podemos permitirnos ser para que esto pueda fluir, entendiendo cuál es mi rol y mi papel. Vean, el rol y el papel es una cosa que a mí me parece que es demasiado fundamental y de ahí nacen las historias de las madrastas de Disney, pues o sea, cierto, que las tenemos Que tan las hay. satanizadas. Obviamente las hay y las hay desafortunadamente. Desafortunadamente. Pero una persona que sabe entender cuál es su rol, que sabe respetar, que sabe cómo conciliar, que sabe cómo ejercer una posición. Andrés, hasta hace muy poco, de hecho todavía creo que lo hacen, eh, siempre ha celebrado los cumpleaños los 4. Ujú. O sea, el día del cumpleaños salen a comer los 4 y a mí me parece una delicia. ¿Pero por qué? Porque me parece una delicia para ellas que puedan tener el cumpleaños con su papá y con su mamá. Yo tengo eso, que dicha que ellas lo puedan tener. Claro. Entonces yo nunca me siento como atentada en mi posición, pero ¿cómo haces si yo soy tu esposa? Entonces yo no voy a ir. Perdón, perdón. Eres la esposa el 98% del tiempo, pues. Ujú. Y sigue siendo la esposa aun cuando le está sentado en esa mesa comiendo con su Total. ex esposa y con sus hijas. Sigo siendo la esposa, a mí nadie me está quitando el lugar que me corresponde. Pero tú necesitas ser muy madura y segura de ti misma para no sentirte de alguna manera excluida de esos espacios. Qué delicia, Sal, me encanta, qué rico que vayan. Voy a ir a conversar porque tenemos que manejar un tema con Sara. Bien, bacano, sí, háganlo así. Sí, cierto, o sea, es que yo lo que fomento es que estas niñas estén bien, que tengan lo que tengan, un papá presente. Andrés toda la vida le recogió a las 6 de la mañana para el colegio. Toda la vida a las 6 de la mañana él estaba parqueado esperándolas abajo porque para él llevarlas al colegio era lo mejor que le podía pasar en el día, ¿cierto? Y más de una vez me pasó, ahorita que les estaba diciendo, a mí me dejaron en el restaurante. ¿Cómo así? Fin de semana Sí. con la mamá, entonces tú planeas tu tiempo porque sabes que tienes, Ujú. digamos, la disponibilidad de él. Ya, ya. Y me acuerdo que un día estábamos en el restaurante, habíamos pedido la comida, siquiera no nos había llegado, la habíamos pedido. Y sonó el celular, Juli, colgó y me dijo, Juli necesita que la recoja. Entonces, si quieres, empacamos la comida para llevar. ¿O qué quieres hacer? Pero mira que la pregunta nunca fue, no voy a ir por Juli. O sea, sí o sí voy a aparecer, voy a aparecer para Juli. Y eso puede ser una problemática muy grande para una Sí. pareja. Mm. Pero si yo entiendo dónde estoy parada, pidámosla para llevar. Porque es un papá que siempre va a querer aparecer para sus hijos. Siempre que mi hijo me necesite, yo voy a estar. Y ahora esto lleva a un punto que es muy importante. Y ayer justamente le estaba tratando en consulta con una paciente. Nati, es que la hija lo manipula. Paremos, ¿cierto? Entonces, afinemos esto. Los niños nunca
manipulan. Nunca. O sea, un adulto que tenga esa versión, por favor, los niños no manipulan. Puede que tu expareja, ¿cierto?, a través de tus hijos haga un ejercicio de manipulación, pero los niños, dentro de ellos, nunca hay manipulación. ¿Qué hay? Un niño y una niña que sienten que su papá y su mamá le pertenecen enteramente. Ustedes son mamás. ¿Ustedes sienten que sus hijos piensan que ustedes son solamente ellos o no? Completo. Total. Es que, O sea, total. Pedro no duda de que yo soy de él. Total. No, es que yo les juro, o sea, me hace sentir Claro. que yo soy de él. Sí. Propiedad. Propiedad de él. Entonces, estos niños simplemente están ejerciendo el ejercicio de propiedad sobre sus papás. Y que además no solamente tengo la propiedad natural sobre ellos, que me confiere ser su hijo o su hija, sino que además yo tengo mucho miedo de que alguien me quite eso. Ujú. Todo lo que hacen es porque tienen miedo. Miedo a que tú llegues a generar un impacto en el cual ellos pierdan esa propiedad, ese amor incondicional. La única fuente de amor incondicional que un ser humano tiene en la vida es el del papá y la mamá. No me miras que me vas a hacer llorar. Em, Sí, ese tema toca fibras. es el único. Es el único. Es el único. Cualquier cosa que ponga en riesgo eso, a mí me va a dar miedo y yo voy a actuar acorde con eso. Entonces, si yo no soy un adulto responsable que llega a entender que este niño o esta niña está actuando temerosamente y que en lugar de yo atender esto como una manipulación, lo que hago es garantizarle que puede estar tranquilo o tranquila, yo de entrada voy a generar un choque muy grande acá. Entonces, para mí lo primero que era garantía era que Juli y Sara supieran que su papá siempre iba a estar disponible para ellas y que ellas eran el centro de su prioridad. Nati, yo quiero que hablemos un poquito de la llegada de Pedro, Sí, que me parece súper importante ponerlo sobre la mesa. Siempre quisiste ser mamá, como contanos un poquito la historia, ¿qué pensaba Andrés de eso? Andrés ya tenía sus hijas, ya estaban grandes, para ti era un sueño, para Andrés, ¿cómo era? ¿Cómo tomaron o cómo llegaron a esa decisión de traer un hijo? en esa misma conversación, creo que primera salida de verdad, Ujú. verdad, en la que él me dijo, así funciona mi vida, él me dijo, ¿tú por qué no fuiste mamá? Y yo le dije, porque estaba en un matrimonio con 1000 dudas y no quería, pues quería como tener claridad de si era o no él era en el escenario y me costaba proyectarme de 10 años y por ende no era el lugar para pensar en maternidad, ¿cierto? Entonces, no lo hice ahí, pero yo sí quiero ser mamá. O sea, entonces ahí en ese momento quedó sobre la mesa clarísimo que en mi proyecto de vida está la maternidad. Eh, y ahí no lo tocamos, pero claro, en el desarrollo ya de la relación, yo fui entendiendo que él siempre quiso tener un tercer hijo. Él siempre quiso tener un tercer hijo y yo creo que el rol que para Andrés es más importante en la vida es el de ser papá. O sea, si algo le gusta en la vida de Andrés es ser papá. Y lo hace increíble. Es increíblemente Sí. buen papá. O sea, él de verdad es su rol. Entonces, él tenía la apertura. Yo había sido muy clara que para mí era un proyecto, pero lo queríamos ir haciendo con calma. Pues como que vamos mirando con calma. eh, Vamos mirando con calma cómo se van dando las cosas y finalmente pues llega Pedro, que además es un niño después de 2 niñas. Y después de muchos años, además. ¿Cómo así? O sea, es que Juli le lleva 22 años a Pedro. 21. No sé. 21 años y creo que Sari le lleva 16. Tiene niñeras de por vida, Tiene lo un máximo. par de niñeras, pero uno A. Entonces llegó Pedro y ahorita antes de empezar que estábamos conversando en la sala les dije, el primer regalo que Pedro recibió en la vida fue de la mamá de Sara y de Juli. El primer regalo. Eh, ella, yo creo que yo hoy estoy sentada hablando acá de esto. Gracias a la mujer que ella es. Y que admiro, y ella sabe que la admiro. No tenemos una relación de amigas porque no lo somos, pero De mucho respeto. muchísimo respeto, muchísima admiración y muchísima gratitud. Yo creo que
yo le agradezco a ella al permitirme haber entrado a la vida, a tocar lo más sagrado que uno tiene, que son los hijos. Yo creo que eso pues es de entrada una responsabilidad enorme que uno tiene, un honor muy grande, a participar de la vida de sus hijos. Pero además, creo que ella también tiene gratitud de que yo he asumido un papel que creo que ha sido responsable hasta ahora y espero seguirlo haciendo. Entonces, eso también es bonito, ¿cierto? Como reconocer que, y sin decir que, miren, para nadie es un misterio que, volvemos a lo mismo, que el duelo de la familia es muy duro. Cuando yo me fui para Europa, ese era un viaje que ellos se soñaban como familia. O sea, era el viaje que ella se soñaba hacer con su esposo y con sus hijas, y lo están haciendo con alguien más. Dimensionan eso. Muy duro. Muy heavy. Y saben que yo me bajé del avión y en la portería de mi casa me encontré una orquídea con una nota que decía: gracias por regalarle este viaje a mis hijas. Eso es un acto de grandeza que no tiene nombre, porque yo sé que en el fondo del corazón de ella tenía que haber mucho dolor. Y aún así fue tan grande de agradecer que sus hijas pudieran tener el acceso a algo que finalmente disfrutaron y les hizo bien. Entonces yo creo que Adriana es la generosidad hecha persona, y sus hijas son el reflejo de eso. O sea, tienen un corazón tan grande que tienen espacio para todo, para uno, para todo, para su hermano. Hay que ver cómo quieren a su hermano. O sea, que era una de las cosas que él ahora me decía, cómo lo tomaron, pues, qué pasó ahí. Es que la generosidad de ellas es inagotable y ellas lo quieren como su hermano. O sea, es que es una cosa así. Todos los viernes van por él a la guardería. O sea, el parche del viernes es mis hermanas me recogen en la guardería, ¿cierto? Eh, y ellas dicen que el amor de la vida de ellas son sus hermanos. Pues es como que si fuera una cosa súper sólida, y a mí me da un parte de tranquilidad muy grande, porque si bien son hermanos que se llevan mucho tiempo, sé que va a tener hermanas toda la vida, ¿cierto? Toda la vida. Y, y también le estamos contando a Vero, eh, uno de los días de la madre recibí un mensaje también de la mamá de Juli y de Sara. Del Día de la Madre me manda un mensaje y me dice que ella siempre va a ser un lugar seguro para Pedro. Y yo les juro que yo sé que es así. Ujú. O sea, yo sé que si Pedro va a esa casa, va a estar bien, muy bien, ¿cierto? Sé que es gente de buen material, confío en ellos, sé quiénes son, veo sus hijas, es el reflejo Claro. de eso, ¿cierto? Entonces, la llegada de Pedro ha sido espectacular, retadora, cambia la dinámica de la familia, obviamente, lo que hace un bebé. Mm, es muy bacano ver cómo uno acompaña a los hijos en, pues es que un día estábamos en la casa sentados haciendo un asado y nos volteamos Andrés y yo a mirar como ¿cómo se llama esto? La cocina, pues, pero como La barra. la barra, gracias, como la barra. Y nos morimos de la risa porque entonces le estaba preparando un moscow mule a Juli, Sara se estaba tomando, yo no sé, y el tetero de Pedro. Pues entonces es como que, cómo acompañamos todos los momentos de la vida y cómo hay espacio para todos, porque sí hemos procurado que haya espacio para todos. Hay espacio para tener las conversaciones que tenemos con las hijas y compartir con ellas y hacer plan de adultos, y también hay espacio para estar con Pedro, y encontramos como una dinámica que hasta ahora nos está funcionando, diría yo. Qué hermosura, Nati. Qué Sí. historia tan divina. Sí, con esas, digamos que con esas cosas, yo cuando pensaba que íbamos a venir a hablar de esto, una de las cosas que también consideraba que era importante, además de lo que yo ya les he dicho, y que si hacemos como un wrap up, creo que es un poquito como de eso, de mirar, de que tú estés haciéndote, digamos, partícipe de un sistema en el cual ojalá hayan unos adultos responsables, que tú seas un adulto responsable. Lo segundo que me parece que es importante es uno mirar muy bien la escala de principios y de valores y los conceptos de crianza, de educación, de estructura, de mindset, ¿cierto? Lo tercero es conocer muy bien el rol de cada uno en ese sistema, aceptar que es un sistema interdependiente. Es que yo me quiero ir para vacaciones, no puedo. Es que no, pues, una cosa tan sencilla como que mis vacaciones dependen de si la mamá va a estar, no va a estar, si
hay libertades que yo no tengo y no pasa Ujú, nada. Si ujú. las acepto de entrada, entiendo dónde estoy parada. Es ese sistema interdependiente. Y lo quinto que me parece súper importante es em, ese rol, eh, qué capacidad y qué injerencia tiene y cómo la realiza. O sea, cómo uno llega a ser acompañante más que cualquier otra cosa. Y lo último que sí creo que es fundamental y no lo hemos tocado es la importancia de ser independientes. Y hablemos del tema que es el tema tal vez más complejo en muchos casos, que es, yo creo que, y lo digo por el acompañamiento que hago, no por el mío en particular, pero por los acompañamientos que hago en consulta, el tema económico es el más peludo de todos muchas veces. O sea, mucho se resume a la parte del manejo económico. Y, y entonces, si tú no eres independiente económicamente hablando, ¿cierto? Te va a hacer mucho más mella lo que en ese sistema ocurra o no ocurra. Y muchas de las intervenciones y peleas que se empiezan a generar es en torno a eso. Al por qué para acá tanto, por qué para acá X, Y, Z. Entonces, una de las cosas que yo creo que han sido también muy importantes es el ejercicio de ser independiente económicamente hablando. Porque aquí ya hay unos sistemas preestablecidos y tú tienes que mirar cómo llegas a formar parte de eso, pero sobre todo cómo hacerte responsable del desarrollo también individual tuyo, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también es muy importante, como que ser independientes favorece a que las cosas funcionen bien. En lo emocional, en lo social. O sea, la independencia finalmente hace que las cosas funcionen bien y una dependencia sana dentro de lo que es. Entonces, creo que ahí resumiría como lo grande. No sé si de pronto se me escapa algo que a ustedes les ocurra. No, Nati, de verdad que este episodio para mí ha sido un regalo y, y siento que puede ser un episodio que transforme muchas vidas, muchas familias. Yo pensaba ahora, hasta hace muy poco en mi vida, yo entendí el concepto de adulto Mm, responsable y llevo la maternidad, me dio el regalo de mm, de empezar a convertirme en una adulta responsable porque no me siento del todo adulta responsable, estoy en el proceso de serlo. sí. Y yo digo, hasta hace muy poco, son 6 años en los que yo estoy trabajando en esto. Em, y para mí el mensaje es que tú hoy puedes decidir empezar a ser un adulto responsable. Entonces muchas veces nos castigamos por lo que no somos y no se trata de castigarnos, sino de hacernos cargo. Definitivamente la culpa hace parte de esta receta Hace y es muy bonito cómo podemos transformar la culpa a través de la responsabilidad. ¿Qué voy a Sí, hacer esto? Que ahorita hablábamos de esas familias que de pronto son, ¿cómo decías? asincrónicas. Sí, Asincrónicas. sí, que no logramos. No. En ese caso, yo creo que la sincronía es, digamos, el escenario más difícil de todos, Ujú, porque es donde el papá y la mamá no se encuentran, en nada o en ujú. muy poco. Pero la sincronía finalmente tiene que conducir al ejercicio de yo tengo que dejar de poner mi atención y mi enfoque en controlarlo a él para que se asemeje a lo que yo quiero que sea o espero o considero debe ser, para centrarme en cómo hago para fortalecer a mis hijos en lo que considero necesitan tener como herramientas para poder abrazar esto que se les viene encima. Es que el papá es A, B o C o Y. Listo, entonces, ¿qué necesitas desarrollarle a tus hijos para que ellos puedan tener la capacidad de transitar por la vida con el papá A, B, C, D o Y? Más allá de que el papá tiene que ser diferente a lo que es, Ujú. porque ya no lo lograste. No lo lograste en el matrimonio, ¿qué probabilidades hay de que lo logres en el Nati. divorcio? Muy poquita, ¿cierto? Entonces yo más bien me enfoco en mis hijos. Entonces ahí viene la parte que es importante y es, ayer en esa conferencia que estaba dando, una de las frases que uno más frecuentemente escucha, yo creo que acá, incluso en los podcasts, acá las he escuchado, como que yo quiero que mis hijos sean felices. Y claro, pero yo quiero que la gente tenga conciencia plena de que la constitución de felicidad no elimina la adversidad. Entonces, cuando yo digo yo quiero que mis hijos sean felices es porque yo quiero que mis hijos sean capaces de absorber la adversidad que les traiga la vida y aún así encontrar plenitud y tranquilidad en ella. Amén. Es Wow. eso. Amén. Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando yo veo que mis hijos están atravesando por adversidad, un divorcio, unas circunstancias difíciles, legales, económicas, en fin,
de abuso, porque muchas veces desafortunadamente hay irrespeto, hay abuso, hay todas esas circunstancias. ¿Yo qué hago? Yo lo que hago es fortalecerlos a ellos para que tengan las herramientas para atravesar por ahí lo mejor posible, pero no les puedo evitar lo que hay. Esta es la vida. No se los puedo evitar. Yo no les puedo cambiar el papá que tienen. Yo no les puedo cambiar la mamá que tienen. Pero yo sí los puedo preparar para que esto sea menos, digamos, difícil, o para que sea más, em, más enriquecedor en la vida de ellos, para que capitalicen esta experiencia y sean más resilientes. Básicamente es eso, es ser niños resilientes, ¿cierto? Y es irlos llevando a que crezcan en resiliencia. Entonces son oportunidades, y uno conoce muchas historias donde definitivamente los hijos de papás divorciados son muy resilientes. Son muy resilientes, ¿cierto? Les ha tocado aprender de la adversidad en muchas de las cosas y no ha sido fácil, pero probablemente los ha hecho crecer en muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso, como entender que eh, la cultura nos ha dado la idea de que el matrimonio exitoso es el que se lleva a cabo para toda la vida. Y, y yo creo que lo importante es tener la valentía de pensar que es éxito para cada uno. Y muchas veces fracasar es tener que destruirme yo para caber dentro de un sistema que no es el que para mí sea de correspondencia, y perderse a uno. Yo creo que es es un costo que el ser humano probablemente no está preparado para absorber. Entonces, ir pensando en repensar el divorcio sin que sea la opción uno, claramente no, pero tampoco sin que sea el sinónimo de fracaso. Entonces, repensar el divorcio, y adicional a eso, escuchar esas historias donde tal vez les ayude a muchos a construir, como les decía yo, esperanza de que sí se puede llegar a una vida después de esto, y que si se encuentran los elementos y el sustrato suficiente para que esto sea funcional, sí lo hay. Y de hecho yo también escucho esas historias en la consulta, digo, qué rico, o sea, no soy la única. Sí, total. Sí lo hay. Hay gente que lo está haciendo bien, y que llega a unos buenos universos, y que cada vez seamos más, porque desafortunadamente cada vez hay más divorcios. Entonces, sin duda, cada vez tenemos que aprenderlo a hacer mejor. Claro, Nati. Sin duda. Nati, yo te quiero agradecer demasiado, porque te voy a decir la verdad. Yo obviamente te conozco muy bien, te conozco en todos los roles de tu vida, y siempre puse sobre la mesa que estuvieras acá hablando desde tu parte profesional, que es espectacular, y sé que has podido ayudar a muchas personas. Pero me dijeron, me encanta la historia que Nati tiene para aportar. Yo creo que pocas personas tan valientes al sentarse pues a contar esto como tan íntimo y tan personal. Pero es algo de acá como, wow, ahí estás pintada. Porque no solo contaste tu historia, sino que nos enseñaste, o a todos los que están pasando por esta situación, les estás dando demasiadas herramientas de cómo afrontarlo, que muchas veces creo que se pueden sentir muy perdidos. Entonces, infinitas gracias. Como siempre, Nati, yo pues me voy con el corazón lleno de sabiduría y de amor, y amo tenerte acá. Gracias, de verdad, tú sabes que te adoro con toda mi alma. A ti más, a ti más. Demasiado. Yo ahorita, mientras hablaba, pensaba, a mí me encanta la vida como muestra las cosas, y yo empecé diciendo, hoy invitamos a la mujer, y la mujer no se puede separar de la profesional. No, no, Y ahí está. sin duda, linda, gracias. Cuando yo les decía que yo estoy en el lugar correcto, es porque yo vivo en propósito, y vivir en propósito es que la mujer también está integrada dentro de esa profesión que hago y que ejerzo. Y bueno, feliz, a mí estos escenarios me parecen espectaculares. A mí me encanta cuando, pues, primera vez que me expongo yo, o segunda creo, no son muchas, pero cuando logro como sacar la información que tengo, ¿cierto? Y compartirla, y que sea ojalá como una, vuelvo y les reitero, como una narrativa que sea transformadora. Yo creo que el lenguaje crea una realidad, y cuando uno tiene una capacidad de transformar el lenguaje, uno puede vivir en una realidad distinta. Y yo sí quiero ser como una luz en ese camino, y entender que podemos tener una vida muy buena, y que las familias reconstituidas siguen siendo un centro fundamental de amor, de desarrollo y de crecimiento de las personas en este mundo. Siguen siendo una forma de familia, y que yo creería que es una forma de familia incluso
más consciente porque es elegida. Es elegida desde un lugar distinto. Entonces, encantada. Gracias por la invitación. Ay, a ti. Gracias, Nati. Y recuerden seguirnos en todas las plataformas: Instagram, Spotify y YouTube, y oír todos los episodios los lunes. Chao. 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 Chao.